Buenos días. Uf, qué tirón, ¿verdad? Un viernes por la mañana es increíble. Ver la sala tan llena, bueno, es un cumplido para los organizadores. Gracias por estar también a este panel fantástico. Antes de nada, quiero daros las gracias por estar aquí y por contar con nosotros para la celebración de esta jornada. Es un placer para nosotros recibiros aquí con la vista puesta en las elecciones europeas, el 9 de junio, que están ya a la vuelta de la esquina. El Parlamento, como sabéis, ha situado la transformación digital entre sus principales prioridades y se van a quedar ahí. Contamos hoy aquí con varias de las eurodiputadas que han dado forma a un marco legislativo que ayudará tanto a los ciudadanos como a las empresas a beneficiarse de la digitalización en Europa y en España. Las políticas digitales son horizontales y proporcionan herramientas esenciales para abordar las preocupaciones de los ciudadanos en diversos ámbitos, desde la agricultura y el desarrollo rural hasta la digitalización de los sistemas judiciales, la protección del consumidor, la lucha contra el cambio climático. Pero esto lo vais a explicar mucho mejor que yo. Los planes de recuperación económica europea, con un objetivo del 20% para iniciativas digitales, ya están dando un gran impulso al sector, y es importante que en jornadas como esta los stakeholders, como vosotros, discutan con los legisladores sobre los objetivos que queremos alcanzar todos juntos. Mucho se ha legislado en este área y no quiero extenderme, ya que tenemos ponentes de lujo, expertos en el tema, así que solo daré o menciono la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Datos y, last but not least, la nueva Ley Europea de Inteligencia Artificial, que es única en el mundo por el momento, que intenta responder a los desafíos que la inteligencia artificial plantea en todos los ámbitos, no solo en el digital. Y con esto, pues, las próximas elecciones europeas serán un momento clave para la implementación de las políticas que se han aprobado en la última legislatura. El nuevo Parlamento, que se formará en julio, seguro tendrá que abordar todas estas cuestiones. Y con el nuevo Parlamento llegará una nueva Comisión, unas nuevas prioridades se irán haciendo hueco y el mercado único digital será una pieza clave de todo este desarrollo. Por eso estos seminarios valen tanto. Sabéis que nuestra puerta siempre estará abierta. Espero que vuestra jornada de hoy sea muy productiva y, de nuevo, gracias por estar aquí. Y ahora doy la palabra a los expertos de verdad y a Víctor en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Jürgen, y muchas gracias a la Oficina del Parlamento Europeo en España por acogernos hoy aquí en esta jornada sobre el futuro del mercado único digital. Muy buenos días a todos. El 9 de junio los ciudadanos europeos estamos convocados a las urnas para elegir a los 720 representantes en el Parlamento. Y los próximos 5 años la Unión Europea abordará una agenda ambiciosa: la ampliación de la propia Unión, la competitividad de la industria ante las tensiones políticas y las tensiones globales, la aplicación de la Agenda Verde, el papel de la Unión respecto a Ucrania o respecto a una defensa común. Las encuestas muestran además posibles cambios en los equilibrios políticos de la Unión, fruto de estas elecciones, que pueden hacer quizá más difícil consensos y acuerdos sobre alguna de estas materias tan importantes. La legislatura europea que finaliza ha supuesto un punto diferencial en cuanto a la construcción del mercado único digital. Y con esto, en Digitales y a Digital, creíamos imprescindible, contando con la inestimable participación de los protagonistas, hacer un punto y seguido
de los avances, las posibles mejoras pendientes y, en general, un diagnóstico del mercado digital europeo. El mercado único digital es un catalizador fundamental para la transformación digital y verde en la economía y en la sociedad. No es solo una necesidad económica, sino también vital para la cohesión y la prosperidad. En el actual contexto geopolítico es más importante que nunca que Europa se mantenga fuerte y unida. Esto requiere seguir impulsando renovación significativa del mercado único, clave para desbloquear una mayor competitividad europea. Esta renovación es imprescindible en el plano digital y de las telecomunicaciones, puesto que es esencial para acelerar la transformación digital en todo el continente. Las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, ponen de relieve esta demanda. La inteligencia artificial a menudo se basa en la transferencia de enormes conjuntos de datos, por lo que la utilidad y el crecimiento de la propia inteligencia artificial dependen de mejoras paralelas en la conectividad, las aplicaciones de inteligencia artificial de misión crítica, como los vehículos autónomos o la supervisión de la atención médica, y las redes inteligentes a menudo necesitan procesamiento de datos en tiempo real para su eficacia y seguridad. La Comisión Europea ha dado prioridad acertadamente a la conectividad, la digitalización de las empresas y los servicios públicos, así como al desarrollo de capacidades digitales, como un paquete coherente que puede impulsar las perspectivas de Europa. La consecución de los objetivos fijados por este marco de la Unión aportaría enormes beneficios a Europa. Los servicios digitales transfronterizos y los flujos de datos reforzarían el mercado único, junto con un mercado laboral cualificado y preparado para el futuro. Los servicios públicos serían más eficientes y accesibles, y la autonomía digital abierta mejoraría a través de un rejuvenecimiento de la infraestructura digital de Europa y de las innovaciones locales en aplicaciones, plataformas y tecnologías digitales. Para todas estas cuestiones contamos hoy con la presencia de Pilar del Castillo, eurodiputada, miembro de la Comisión de Industria, Tecnologías Digitales, Telecomunicaciones, Energía, Investigación e Innovación, ITRE. Es miembro de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la era digital del Parlamento. Ha sido ponente de informes muy relevantes, entre ellos el Data Act, la Ley de Datos, el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas o el Reglamento del Mercado Único de las Telecomunicaciones, que supuso el fin del roaming. Es presidenta del European Internet Forum, es miembro del Transatlantic Policy Network, fue ministra de Educación, Cultura y Deporte y es catedrática de Ciencias Políticas y de la Administración. Muchas gracias, Pilar, por estar hoy con nosotros. Contamos también con Susana Solís, es eurodiputada en el Parlamento desde 2019 y forma parte del Grupo Liberal Renew Europe. Durante los 5 años de legislatura, Susana Solís ha estado particularmente comprometida con su trabajo en las comisiones de Medio Ambiente, de Industria, de Desarrollo Regional, Derechos de la Mujer y la Subcomisión de Salud Pública, velando por una industria europea más competitiva y un mejor uso de los fondos europeos y una sólida Europa de la salud. Además de su carrera política, Susana Solís tiene más de 20 años de experiencia profesional en varias multinacionales, en Alemania y en España, ocupando diferentes cargos directivos. En lo que concierne al ámbito digital, ha formado parte de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la era digital, AIDA, así como en la elaboración del Reglamento de Inteligencia Artificial, como ponente de la opinión de ENVI en este reglamento. También en otras legislaciones vinculadas a la innovación tecnológica, siendo el ejemplo más reciente la regulación de superordenadores europeos y su reciente ampliación para el uso de la inteligencia artificial. Y por último, contamos en streaming con Ollani Aguirregoitia, candidata del Grupo Renew Europe. Es bilbaína, de 43 años. Tras 7 años de experiencia en el sector TIC, se ha dedicado 12 años a la vida municipal en el Ayuntamiento de Bilbao. A lo largo de estos años ha sido responsable de diversas áreas funcionales, políticas y estrategias como las de salud, consumo, igualdad entre mujeres y hombres, gestión de la diversidad, juventud, deporte, atención ciudadana, participación ciudadana, gobierno abierto,
modernización tecnológica, captación de fondos europeos y relaciones internacionales. Actualmente, Oihane es directora general de Buen Gobierno, Atención Ciudadana y Servicios Digitales en la Diputación Foral de Vizcaya, siendo responsable de las estrategias de gobernanza e innovación pública, junto con las políticas de transformación digital, incluyendo gobierno del dato, seguridad de la información y protección de datos personales. Asimismo, responsable de la atención al ciudadano omnicanal de la Diputación Foral de Vizcaya. Muchas gracias a las tres por estar hoy aquí. Habíamos contado en principio también con la presencia virtual de Laura Ballarín Cereza, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, pero a última hora no ha podido, ha tenido que cancelar su presencia. La idea es que presentemos una serie de preguntas a las tres diputadas y después abrir un turno también de preguntas al público. Y sin más introducción, haría yo la primera, que sería cuáles han sido los principales hitos de la actual legislatura en materia digital y tecnológica. Pilar, cuando quieras. Vamos a... a ti, Víctor, la oportunidad para estar aquí, además en un momento en el que las instituciones europeas cierran un ciclo, el ciclo que viene marcado por el periodo electoral que ahora se abre y el anterior, y que bueno, pues se supone un buen momento para hacer una reflexión de dónde estamos y hacia dónde vamos y qué hemos hecho, ¿no? Me vais a permitir, a riesgo de consumir, espero no consumir más, me dejo el reloj aquí para ser sumamente precisa en tiempo. En el año 2008, me parece que fue la 8-7, empezó a haber los primeros teléfonos inteligentes, todavía, claro, con un uso muy incipiente, y el primer documento sobre agenda digital que se elabora en las instituciones europeas, tanto en el Parlamento como en la Comisión, es del 2009. Es decir, que han pasado 15 años. Si nosotros vamos observando cómo ha ido evolucionando las políticas en materia digital en la Unión Europea, observamos que el primero de esos 15 años, los primeros 5 años de esos 15, la conectividad seguía siendo el único centro de atención. No había más que operadores de telecomunicaciones y conectividad en el horizonte regulatorio en las instituciones europeas. En la segunda, que va desde el 2009 hasta 5 años después, empieza la agenda digital, hay una primera toma de posición sobre el desarrollo de la nube y hay alguna serie de elementos más. Y así progresivamente hasta llegar ahora a estos, digamos, de los 15 años, a los 15 años que han transcurrido desde el 2009, aproximadamente, 15-16, donde ya estamos en otra fase. Si tuviéramos que compararlo con la vida de una persona, estábamos en el 2009 en el nacimiento. En los primeros 5 años del nacimiento todo era muy incipiente, no había muchos aspectos relacionados realmente con digital, con tecnologías digitales, porque eran muy emergentes y seguía todo muy enfocado en conectividad. Si pasamos a una segunda fase, pues observamos que ya nos encontramos casi con un teenager que ya empieza a tener otra madurez. Me refiero a lo que es puramente la digitalización, y si vamos a este último periodo, ha entrado en la universidad. Es decir, realmente la digitalización en este momento y todo lo que conlleva desde el punto de vista de infraestructuras propias de digitalización, no de conexión, y lo que conlleva desde el punto de vista de protección de consumidores o lo que conlleva desde el punto de vista de desarrollo de datos, etcétera, ha entrado en una fase distinta. Esta es la legislatura de la expansión. Es una situación en la que afecta a todos los sectores de la sociedad y a todos los sectores de la economía. Ni uno se libra del impacto y de estar permeado por la digitalización y de tener en la digitalización su principal tractor de desarrollo y de competitividad en su país,
en la Unión Europea y globalmente. Si repasamos simplemente la lista de lo que podríamos llamar un top 12 en legislación en materia digital en esta legislatura, solo encontramos, y tiene un scope, un ámbito bastante reducido, el Gigabyte Regulation, que, como sabéis, es simplemente para que se aprovechen las sinergias en materia de infraestructura de todas aquellas otros sectores que desarrollan infraestructura física y que se pueda todo ello utilizar de manera conjunta, es decir, todo lo que es el trabajo para desarrollar físicamente esas redes, pues entre lo que utiliza la energía, lo que desarrolla los operadores de telecomunicaciones, etcétera. Pero veamos los nombres de los títulos, de lo que se ha hecho. El Digital Europe Program para financiar toda una serie de ámbitos de materia puramente digital, hacer un upgrade de los supercomputadores. Ahora hay un programa que está haciendo de 10 supercomputadores en toda Europa para que estén al máximo de capacidad, en España el de Barcelona. Por ejemplo, el tema de datos ha tenido también un espacio muy importante con el Data Governance y el Data Act para los datos industriales. El mercado interior y competencia con el Digital Market Act y el Digital Service Act, la seguridad con la revisión del NIS, que se ha hecho también, el Cyber Resilience Act y el Cyber Solidarity Act, inteligencia artificial con la regulación, con ese scope también, con ese ámbito reducido pero muy preciso para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales cuando se utilizan sistemas de AI, y la ley de chips, por ejemplo, que también incide directamente en el desarrollo de la digitalización. Así que realmente estamos en una situación completamente distinta. Es decir, hasta ahora no hemos encontrado, no ha habido un hueco para la conectividad como tal a lo largo de estos 5 años. Ahora lo que vendrá será distinto porque precisamente la conectividad y por tanto el desarrollo de las redes físicas que necesitan para 5G, eso está ahí y va a estar en primer lugar, pero ya hablaremos de eso. En todo caso, esta es la situación, da una idea muy precisa, este top 12 regulation, hasta qué punto la digitalización se ha extendido por todas partes y eso se refleja en la atención regulatoria que le ha prestado las instituciones europeas. No mucho, no me he pasado tanto. Muchas gracias. Susana. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación. Ya me siento aquí como en mi casa porque he participado en varios debates, siempre del tema de autonomía estratégica, de temas industriales, y yo creo que de lo que hablamos hoy va mucho de esto, ¿no? De la autonomía digital estratégica que necesitamos en Europa. Y por completar un poco lo que ha dicho Pilar, porque tiene razón, no es fácil resumir lo que hemos hecho en esta legislatura en materia digital, y no puede ser de otra forma, porque también tenemos que admitir que Europa se está quedando atrás en esta revolución digital. Yo quiero ser optimista, pero también quiero ser realista y, por tanto, tenemos mucho que hacer. Y es importante que Europa no pierda este tren desde el punto de vista económico, para la oportunidad que representa para nuestras empresas, desde el punto de vista de nuestra competitividad y también, como decía al principio, para nuestra autonomía estratégica. Y por eso, tenemos que buscar nuestro modelo. En esta carrera que hay por la tecnología, donde estamos fuera, porque Estados Unidos y China están ahí, Europa tiene que jugar sus cartas, tiene que encontrar su modelo, y es un poco lo que hemos hecho durante estos años, ¿no? Porque luego siempre está el debate, y aquí más tarde, estamos regulando demasiado, estamos pues impidiendo la innovación. Y a mí siempre me gusta decir que, bueno, jugamos nuestras cartas y, desde luego, que en Europa lo que queremos es
definir cómo queremos que ocurra esta digitalización, cómo queremos que sea esta tecnología, ¿no? Y queremos que sea pues, centrada en las personas, al servicio de las personas y, sobre todo, bueno, respetando los valores europeos. Y esto, bueno, pues al final, cuando viene este debate de estamos sobreregulando o estamos fomentando la innovación, yo creo que tienen que ser las dos cosas. Necesitamos regular porque necesitamos una tecnología confiable, que permita luego pues, las inversiones, que permita que las empresas lo adopten, y esto tenemos que hacerlo compatible. Hemos sido valientes, ¿no? Pilar ya ha nombrado todas las legislaciones que hemos hecho, pero empezando por legislar las plataformas, ¿no? Europa ha sido la primera que ha decidido bueno, pues que lo que es ilegal offline sea ilegal online y que podamos navegar por Internet de una forma segura, de una forma segura. Y hemos puesto por primera vez, con la Ley de Servicios Digitales, hemos puesto por primera vez obligaciones a las plataformas, que ya están en vigor. Ahora mismo están 19 plataformas y motores de búsqueda. Es decir, transparencia para los consumidores a lo largo de saber cómo se hacen los sistemas de recomendación, retirar los contenidos ilegales. Esto es importantísimo, ¿no? Respecto a la desinformación, que estamos ante unas elecciones. Por lo tanto, yo creo que bueno, pues los usuarios vamos a estar más protegidos con esta ley de servicios digitales que ya ha entrado en vigor y que creo que es un gran paso y que podemos estar satisfechos. Con la ley de mercados digitales, bueno, pues también Europa ha dicho que por primera vez vamos a poner nosotros las reglas, no ser las grandes plataformas las que las pongan y luego acabar en esos litigios larguísimos que nos da la legislación antimonopolio, sino que Europa ponga las reglas no para excluir del mercado o para poner coto a las grandes empresas, a las 6, ¿no? Las 6 gatekeepers a los que se ha hecho, sino para permitir también que los pequeños puedan competir. Y yo creo que esto es importante y que, por tanto, también creo que es el camino y, de hecho, pues en el último Consejo entre Estados Unidos y Europa de Comercio y Tecnología, pues todos también hubo una declaración de que era necesario también, bueno, pues evaluar los riesgos que estas plataformas representan y que hay que empezar a tener responsabilidad. Esto lo hemos hecho tarde, ¿no? Hemos llegado tarde a poner coto o poner un poco en regulación a las plataformas, pero con la inteligencia artificial, pues Europa ha hecho lo contrario. Esta vez hemos querido ser los primeros, los pioneros. Y, hombre, ¿por qué lo quisimos hacer así? Porque si la inteligencia artificial va a desempeñar un papel fundamental a la hora de que podamos tener un crédito bancario o que podamos tener un seguro médico o que podamos ser elegidos en un proceso de selección, está claro que necesitamos que esta tecnología pues sea confiable, sea segura, y por eso Europa ha decidido legislar los usos y no la tecnología en sí misma. Esto que podría llegar a un debate de ¿es necesario hacerlo sí o es necesario hacerlo no? Con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, pues quedó más claro que era necesario, ¿no? Fijaros que ChatGPT tardó solo 60 días en alcanzar los 100 millones de usuarios. Por lo tanto, sí que puede haber riesgos sistémicos y realmente creo que Europa ha sido valiente en esta ley de inteligencia artificial, que luego podemos discutir, ¿no? Bueno, pues cómo hacemos que esta ley, y yo siempre digo, cuando me preguntan, esto es una ley paraguas, esto es un framework, y ahora lo que hay es mucha legislación secundaria, muchos actos delegados y mucho solapamiento con legislación sectorial. Y tenemos que ser muy cuidadosos para que esto sea muy flexible y para no poner trabas a la innovación. A mí me preocupa muchísimo, y además en toda esta negociación, cómo las pymes se van a poder adoptar esta inteligencia artificial. Hemos también legislado los datos. Yo, de hecho, además, dentro de esta legislación de datos, he negociado, yo creo que el espacio más difícil, que es la de los datos sanitarios. Tenemos un potencial enorme y Europa puede aprovecharlo. Y tenemos, bueno, y también pues, el gigabit, la ciberseguridad, etcétera. Quiero acabar aquí porque creo que podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho, pero como siempre se dice en Europa, los árbitros no ganan partidos, y esto es así. Con esto Europa no va a recuperar su liderazgo digital. Entonces, ¿lo hemos hecho bien? Sí, pero desde luego que nos falta mucho para poder seguir a Estados Unidos y China. Y lo que
yo siempre digo, ahora es el momento de invertir en capacidades digitales, en infraestructura de conectividad y también ser realistas. Vamos tarde y tenemos un gran problema porque nuestra autonomía estratégica digital depende de nuestra conectividad y Europa va tarde. Yo creo que esto también lo podemos hablar luego. Tenemos la ley de chips, porque tenemos una dependencia enorme que hemos puesto en marcha. Estamos invirtiendo en supercomputadores, pero la gran asignatura pendiente pues es esa ley de redes digitales. Tenemos un mercado fragmentado donde no tenemos capacidad suficiente para invertir en infraestructuras digitales y sin infraestructuras digitales, sin conectividad, Europa no va a poder seguir el ritmo de esta revolución digital. Muchas gracias, Susana. Ollane. Sí, muchísimas gracias. Yo también, en primer lugar, agradecer la invitación y la oportunidad de poder participar, aunque sea telemáticamente en este caso, y esperando que pueda ser presencial en un futuro próximo, en este caso como candidata del Partido Nacionalista Vasco. Y yo sinceramente y desde la absoluta humildad de lo que voy conociendo hasta el momento y de lo que voy absorbiendo, creo que el principal logro en este caso ha sido que ha estado en el centro del debate y de la acción política del Parlamento Europeo. Y así arrancaba con la declaración y el programa de la década digital europea, pero tenemos que tener en cuenta, yo creo que mis compañeras también han mencionado antecedentes, ¿no? El mercado único digital no es algo nuevo, lleva funcionando y con logros desde el año 2015, desde ese fin de las tarifas de itinerancia, por ejemplo, que se renovaba concretamente en este mandato también para 10 años más, con modernización de lo que tiene que ver con la protección de datos, que es parte de la esencia de valores europeos, portabilidad transfronteriza o poner fin a determinados bloqueos, ¿no?, que existían en este caso geográficamente. Y a nivel normativo, si ponemos el foco en los que han sido los últimos años y los últimos hitos, pues normativas ya mencionadas, ¿no? No podemos pasar de alto lo que ha sido el Reglamento de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales, y tampoco quiero dejar de mencionar la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales de la década digital. ¿Por qué? Porque es el marco que se ha establecido, que va a ir hasta el 2030, donde se establecen objetivos y se establecen metas, y por lo tanto, con ese horizonte temporal va a marcar la legislatura que viene también, y por lo tanto, el trabajo que tendremos encima de la mesa. Y ahí se diferencian claramente algunos de los bloques que mencionaban también mis compañeras, ¿no? Estamos hablando, por un lado, de empoderamiento y de capacitación ciudadana y capacitación profesional, o sea, cómo trabajamos para no dejar a nadie atrás y para tener a la vez profesionales en el sector que den respuesta a los retos que tenemos encima de la mesa. Viene a marcarse hitos y objetivos y metas en el ámbito de las infraestructuras digitales, y aquí tenemos que hablar de conectividad, tenemos que hablar del 5G en todas partes, tenemos que hablar de semiconductores de vanguardia, tenemos que hablar de datos y tenemos que hablar de tecnologías como la cuántica, que a veces suenan muy lejanas todavía, pero que sin embargo tenemos que aprovechar sin duda para ir recuperando ese posicionamiento, ¿no?, que también se mencionaba. Hemos ido perdiendo competitividad y tenemos que ver en qué nichos o en qué espacios de oportunidad podemos ir recuperando. Y ahí, pues, y por este espacio en el que estamos, transformación digital de las empresas, ¿no? Cómo estas tecnologías disruptivas también son introducidas y son consideradas en sus procesos productivos. ¿Qué podemos hacer desde Europa, en este caso, para eso, para mejorar su competitividad? Y por lo tanto se trata de un equilibrio general, ¿no? Yo creo que tenemos que triangular en este caso ciudadanía por un lado, administraciones públicas y empresas, aprovechar todas las oportunidades que tenemos encima de la mesa para empoderar a cada uno de esos vértices del triángulo, y haciéndolo buscando espacios de colaboración que nos posibiliten avanzar y recuperar competitividad entre China y Estados Unidos. Por un lado, Pilar ha hablado de esos 15 años, ¿no?, de que tenemos ese adolescente en la agenda digital. Yo incluso me remontaría un poquito más atrás, ¿no?, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que era necesario realmente renovar la poca regulación que había de un mundo digital, que nos remontábamos quizás a la LSSI del año 2000, ¿no? Ha llegado esta DSA que yo creo que después de 20 años era muy necesaria, ¿no?
Pero también es cierto que el año pasado se cumplió el 30 aniversario del mercado único en Europa y hay un informe de la Comisión Europea que da un dato un poco demoledor, ¿no? Y Susana lo ha mencionado, ¿no? Que Europa no va a lograr recuperar ese liderazgo digital solo con regulación. Decía que solo el 8,7% de las pymes europeas, no españolas, de las pymes europeas, están transaccionando en más de un país de la Unión Europea, además del suyo, ¿no? Con lo cual, nos queda mucho para conseguir que esta implementación de esta regulación realmente tenga un impacto y tenga un impacto horizontal en toda Europa, ¿no? Luego, por otro lado, Ollane mencionaba esa parte más humanista, ¿no? En la que yo creo que es un ámbito de competitividad para Europa, ¿no? Yo creo que el buscar esa gobernanza responsable de la tecnología es lo que nos puede posicionar en un entorno en donde yo creo que todos estamos de acuerdo que a nivel, y también lo ha mencionado Susana, la competitividad y la riqueza global ahora mismo se mide por el grado de uso de tecnología, por el grado de digitalización, ¿no? Entonces, yo me gustaría que ampliaseis un poco y metieseis el papel de la industria en todo esto, ¿no? Porque efectivamente hablamos de autonomía estratégica abierta, del papel que tienen que tener las plataformas y, si me permitís, pues yo creo que esta regulación debería crear un marco equilibrado de participación y colaboración de estas plataformas en ayudar a generar esos campeones tecnológicos europeos, de esos espacios de innovación, esos sandboxes que tanto se han hablado, no solo para inteligencia artificial, sino para que la industria pueda desarrollar bueno, pues realmente procesos innovadores y empezar a tener un liderazgo más cercano a Estados Unidos o a China, ¿no? Con lo cual, yo os preguntaría, y dejo mi intervención aquí y os paso la palabra, ¿cómo veis el papel de la industria alrededor de todo este marco regulatorio? Y si os parece, empezamos por Pilar otra vez en el mismo orden. Estar toda una vida hablando de los asuntos digitales, incluso con el nivel todavía, en principio, aunque muy desarrollado ya respecto de hace 15 años, todavía incipiente, pero aún con ese nivel podríamos estar hablando casi durante años, porque son muchos los temas. Vamos a ver, yo creo que el tema de la industria es un tema crucial en la Unión Europea. Y lo es por una razón, porque es el recurso competitivo global más importante que tiene la Unión Europea respecto de cualquier otro sector. Es decir, realmente la industria, y con más énfasis en la industria de manufacturas, es el sector que sitúa la Unión Europea como un actor competitivo global más importante. Y esa industria ha ido teniendo un descenso de cuota de mercado global. Lo ha ido teniendo porque la competencia que ha venido desde otros lugares, muy buena medida desde China, pensemos en la industria del automóvil, pues es casi imparable. Y es imparable por muchas razones, entre otras cosas porque las condiciones en las que se desarrolla esa industria en China desde el punto de vista de elementos que no son solo los tecnológicos, los del conocimiento, sino los del entorno institucional, permiten tomar cualquier decisión de cualquier naturaleza que afecte a al sistema laboral, a la capacidad productiva o a las decisiones que se toman. Y con eso Europa o Estados Unidos no se pueden comparar porque tienen sistemas que son de contrapesos y que, por tanto, tienen que atender a sistemas institucionales, políticamente hablando, completamente distintos, que establecen una imposibilidad de comparación. Pero la realidad es que por costes y por otras razones, las cadenas de suministro se han ido situando en países como China. Y cuando ha llegado el momento de que hacía falta pues producción de mascarillas, producción de guantes, producción de respiradores, producción de tal, no había nada de nada, por poner un ejemplo, y todo estaba desarrollado allí. Si nos vamos a los paneles solares, tenemos un problema de ese tipo. Si nos vamos a otros productos que tienen que ver con el desarrollo de la energía o con el desarrollo
no digamos las materias primas, no digamos los chips, etcétera. Y eso está condicionando mucho a la industria europea. Yo creo que la industria europea ha tenido otro hachazo por una mala interacción en la práctica con los objetivos climáticos. Es decir, se ha supeditado la industria a los objetivos climáticos y al desarrollo de tecnologías en el ámbito de la energía que no podían abastecer todas las necesidades de consumo energético que tienen esas industrias y, por tanto, ahí ha habido también un ir renqueando para la industria europea. Todo esto, la buena noticia es que después de esta legislatura ha habido progresivamente una conciencia cada vez más profunda como consecuencia del COVID y como consecuencia de la guerra de Ucrania, que ha dejado la desnudez energética que tiene la Unión Europea de una manera vista muy visual, porque se ha visto que el gigante estaba desnudo, no tenía los suficientes recursos energéticos y su dependencia de terceros era tan grande que le faltaba el propulsor para poder seguir compitiendo, sobre todo cuando tenía que reducir a su cliente la importación de su cliente principal en algunas fuentes de suministro energético. Y la buena noticia es que hay una conciencia, que hay que reforzar los recursos internos, sean desde el punto de vista de volver a producir de alguna manera, en algunos casos, no todo, pero sí que haya más producción dentro de la propia Unión Europea y de contar con recursos energéticos no solamente impulsando las renovables, sino desarrollando el hidrógeno, dando la condición de energías de transición energética también a el gas y también a la nuclear, para aquellos países que la utilicen o la quieran seguir utilizando. Y, en fin, ha habido ahí toda una serie de decisiones que afectan positivamente y afectarán positivamente a la industria. Pero hay más. Hay la conciencia también de la necesidad de la soberanía estratégica, autonomía estratégica, vinculado a todo lo que he dicho antes. Pero hay más. En el último intervención de la presidenta de la Comisión en el Estado de la Unión Europea, especificó con claridad meridiana absoluta, con claridad absoluta, que la industria europea había que contemplarla desde una prioridad, como una prioridad para las políticas europeas. Es decir, había que hacer un scale-up para situarla realmente como una de las grandes objetivos que debe tener su reforzamiento en la próxima periodo, en los próximos 5 años, desde luego, y dotarla de los instrumentos, sean energéticos, sean digitales, sean de facilidades para funcionar, es decir, de una regulación más flexible, de menos trabas para todo, de menos legislación encorsetada y opresiva en ese sentido, es decir, que coja aire, que pueda tener también desde ese punto de vista una capacidad respiratoria legislativa que no la esté ahogando. Y por tanto, todo eso es una buena conclusión, es una situación muy positiva. Y yo me paro aquí. Yo creo que hay claramente una serie de cosas que desarrollar y que se irán viendo. Aquí ahora de momento hay un poco de wishful thinking, porque no hay nada que ahora mismo esté realmente, salvo un poco lo que está contenido en el libro blanco de la conectividad, que reaparece otra vez la conectividad de las redes físicas en el Digital Network Act, que está por llegar, pero que ya está el libro blanco ahí. Yo creo que es muy interesante porque cambia muchos paradigmas, incluso puede cambiar en cuanto a la competencia y a la definición de la competencia. Y bueno, yo en ese sentido
creo que hay una conclusión positiva al final de esta legislatura en materia de industria por esa conciencia que en campos tan importantes como el de la energía, como como digital y como el de los digamos, instrumentos y requisitos y obligaciones para desarrollarse se ha producido, ¿no? Así que yo soy optimista hasta donde se puede ser, pero creo que empezaremos en la legislatura siguiente con ese pulso, con esa pulsión de desarrollar todo esto, ¿no? Gracias, Pilar. Susana. Bueno, creo que poco me deja decir ya Pilar, porque creo que lo ha planteado muy bien lo que tenemos hoy en Europa. Yo iniciaba mi intervención antes así, ¿no? Estamos en una revolución tecnológica donde hay una carrera por las tecnologías en las que Europa no está, y en esta carrera por las tecnologías el que las lidera y el que es el que las tiene y el que además el que tiene control sobre la cadena de suministro. Y está claramente China y después Estados Unidos, y nosotros estamos pues muy por detrás. Yo he tenido un montón de debates sobre autonomía estratégica y yo siempre lo digo, Europa tiene que despertar, y Europa ha despertado, pero tarde. Ha despertado después, y lo digo exactamente, después de la ley de inflación americana, y un año después dijimos hay que hacer algo. ¿Y qué pasó? Que al final de esta legislatura, en septiembre, nos dimos mucha prisa en hacer en un tiempo récord una ley de industria cero, la reforma del mercado eléctrico y luego una ley de materias primas críticas. Porque es que, claro, nuestra autonomía estratégica está en nuestra dependencia. Ahora dependemos no solo de medicinas críticas, no solo de energía, sino de materias primas críticas para la digitalización y para toda la tecnología verde. Entonces nos jugamos mucho. Y ahora estamos hemos aprobado en un tiempo récord, ya os digo, 3 leyes que son importantísimas. Yo creo que la próxima legislatura, como decía Pilar, no va a ser la legislatura del Pacto Verde, va a ser la legislatura del Pacto Industrial. Y va a ser una legislatura donde vamos a tener que poner encima de la mesa las políticas necesarias para llevar a cabo toda la legislación que hemos aprobado en estos 5 años, que hemos legislado más que nunca. ¿Hemos sobrelegislado? Probablemente. En muchos temas, a mí luego me dicen no, pero yo creo que hemos sobrelegislado. Y ahora tenemos estos 5 años para ver qué políticas de apoyo necesitamos a la industria, a la sociedad, a los sectores, para poder llevar a cabo toda esta legislación. Empezando, como decía Pilar, por la industria del automóvil, que la hemos dejado en manos de China, por otro tipo de industria, como por la industria de las telecomunicaciones. Y yo creo que no hay autonomía estratégica si no tenemos autonomía estratégica digital. Y si no hay conectividad hoy en día y no tenemos conectividad para las tecnologías del futuro, pues el que domina el 5G, la inteligencia artificial, los datos o el edge computing o la supercomputación, si no hay sin conectividad no vamos a poder dominar estas tecnologías. Y nos queda tenemos aquí un tema que no nos hemos atrevido a poner encima de la mesa en esta legislatura, y en el mundo digital es fundamental, y es la ley de conectividad o la ley de telecom o la contribución justa, que ahí ha quedado, ¿no?, en un debate que ahora mismo pues el comisario Breton, y cuando tenemos desayunos con él, dice que ahora hay que hacer lo necesario, lo que haga falta, y nos lo ha dicho así el otro día en un desayuno, lo que haga falta para recuperar nuestra autonomía estratégica digital. Es verdad, en un mercado competitivo, pero donde no puede ser que tengamos un mercado de telecomunicaciones tan fragmentado como el europeo, con más de 100 operadores, y que realmente no haya campeones digitales. Y tenemos que planteárnoslo. Y ahora tenemos, yo creo que lo que ha dicho Pilar es cierto. O sea, ahora estamos en un momento donde Europa dice, así no podemos ir, y muchas cosas que hasta ahora no eran posibles van a ser posibles, ¿no? Y tendremos que plantearnos pues, una reforma del mercado digital. Porque el mercado único digital y los 450 millones de potenciales consumidores es nuestro gran asset. Muchas gracias, Susana. Oiane. Sí, bueno, pues yo quizás es que en el ámbito digital o en cualquier ámbito político, ¿no?, creo que no hay avance posible sin colaboración público-privada, y que tiene que ser parte de la esencia del éxito. En este caso, reconociendo, ¿no?, en una posición en la que nos encontramos en estos momentos de cierta debilidad, porque ha habido, pues tenemos a las grandes potencias que han ido mucho más adelantadas, y porque no hemos invertido lo que había que invertir durante muchos años en tecnología y en innovación y en telecomunicaciones. Bueno, pues yo en este sentido
creo que en COVID, por ejemplo, Europa demostró que tiene una capacidad increíble para colaborar entre el sector público y privado y que cuando se ponen las pilas puede hacerlo. Por lo tanto, buscando equilibrios entre políticas que deben desarrollarse y buscando en este caso las posibilidades reales de implementación de lo que desarrollamos normativamente, tenemos que tener la potencialidad y la capacidad para ello. Porque hablar de economía de datos o sin tener en cuenta que el sector público y el privado vamos a tener que compartir infraestructuras, de trabajar con estándares homologados para que eso genere nuevos servicios y además los podamos consumir y aprovechar todas las potencialidades del mercado único digital, es impensable. O porque hablar de ciberseguridad, que es otro elemento estratégico que lo es ya en este momento y que lo va a ser también en el siguiente periodo, sin tener en cuenta la colaboración público-privada, pues también creo que no, o sea, está fuera de cualquier mente en estos momentos. El mercado único digital ha tenido un impacto muy positivo y se esperaba que tuviera quizás todavía más en pequeñas y medianas empresas, sobre todo en lo que tenía que ver con el acceso a nuevos mercados, con reducción de barreras administrativas, con fomento de innovación y digitalización y con la parte de capacitación. En este caso, yo soy muy de evaluación de políticas públicas y, por lo tanto, creo que hay que evaluar el punto en el que nos encontramos, los indicadores y los datos están ahí, tenemos planes y estrategias lanzados, hay que hacer un ejercicio de realismo con respecto a la situación que tenemos con China y con Estados Unidos y manteniendo esa esencia europea y esa esencia de beneficios que se buscaban, reforzar las líneas que se vienen desarrollando en donde sea necesario en su caso, introduciendo las nuevas. Hablamos de programas de financiación, lo que han sido horizontes europeos que luego se renovaron con horizontes Europe, analizando también cuáles han sido las dificultades de lo realizado con fondos Next Generation, por ejemplo, que las ha habido para que lleguen a las empresas y puedan desarrollarse. Hablamos de espacios de coworking y aceleradores, de qué redes y eventos organizamos para transferencia de conocimiento, de qué políticas de innovación y cómo la regulación que hemos hecho hacemos que tenga un despliegue que hemos dicho también anteriormente, lo decían mis compañeras, ¿no? Estamos en un momento de permeabilización, hacemos que eso sea amigable y yo creo que tenemos que hablar también de capital riesgo y de inversiones. No tenemos los índices ni los indicadores comparativos de Estados Unidos en este caso, pero sí tenemos lugares donde empezamos a tener una tendencia positiva en ese sentido, ¿no? Londres, Berlín, Estocolmo, París, y tendríamos que mirar en este caso qué es lo que está haciendo que esos espacios sean atractivos para fondos de inversión y para inversiones de capital riesgo. Por lo tanto, bueno, pues jugar un poco con los objetivos que nos marcamos, con un ejercicio de realismo de cuál es la situación actual y con las herramientas que tenemos disponibles para ello. Pero termino como empezaba. Es impensable avanzar en cualquiera de ellos sin hacerlo de la mano. Pues muchas gracias. Víctor, te paso la palabra, aunque me parece que han abordado muchos de los temas que queríamos tratar, así que yo creo que vamos a ir más rápido también, ¿no? Para darles una pincelada más de algún tema y dar paso al público, pero te dejo que continúes. No, estoy de acuerdo. Nos quedaban dos preguntas, yo creo que de cuestiones que ya han salido, ¿no? Una, teniendo en cuenta que la tecnología en general y la digitalización en particular cada vez tiene un carácter más geoestratégico, ¿cuál es nuestra posición frente a los dos grandes polos tecnológicos que pueden ser Estados Unidos y China? Y luego, ¿cuáles son pues entonces las prioridades de una próxima comisión, ¿no? Y de una próxima legislatura? Quizá pues abundar en estas consideraciones geoestratégicas y de futuro, y si acaso después pues abrimos el plazo de preguntas del público. Sí, vamos a ver. A mí habría algunas cosas que me gustaría no dejar de señalar, que quizá parezcan desconexas, pero forman parte de todo lo que estamos hablando, que es el tema de la importancia de las relaciones transatlánticas. Yo creo que ahí, desde que el TTIP, viejo TTIP, intento de tratado fracasó, toda esta nueva versión, mucho más soft, pero más productiva, de Tech and Trade, de tecnología y de comercio, de esta plataforma que hay entre Estados Unidos y la Unión Europea, está dando muchos frutos y aquí hay una serie de temas que son muy importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay una serie de estándares éticos, podríamos llamarlo,
o estándares de valores en los que se tiene que asentar, que desarrollarlos conjuntamente, entrada con Estados Unidos, sería extraordinariamente importante. Es más, una de las últimas reuniones del G20, ya ahí se acordó pedir, y el G20, en fin, son obviamente muchos más países, pedir que se hiciera un esfuerzo por intentar llegar a un conjunto básico de valores, de principios en los que basar el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Yo creo que esto es importante. Yo creo que es muy importante el tema de los datos. El tema de los datos para la Unión Europea, para empezar, pero la regulación que se ha hecho en materia de datos, como la de gobernanza de datos, que tiene como destino dar más confianza a los usuarios en la utilización de los datos, ha creado las figuras de los intermediarios, que son empresas que podrán hacer una certificación sobre la fiabilidad y la seguridad de los datos que quieren utilizar empresas o usuarios particulares, y luego la ley de datos industriales, que es muy disruptiva. La ley de datos industriales abre todo el espacio de los datos industriales, que es muchísimo por el carácter industrial de la Unión Europea, para poder acceder a todos esos datos que las empresas que manufacturan los productos no utilizan, que de acuerdo con la Comisión es alrededor del 80%, y que se ha hecho salvando la propiedad intelectual, salvando el secreto comercial, porque no se dirige a los datos que constituyen el core del diseño y que están altamente y sofisticadamente procesados, sino aquella enorme cantidad de datos que con un nivel de procesamiento básico para ser legibles se puede acceder, y el usuario tiene derecho a pedirlos. Si uno de vosotros tiene un coche, todos lo tendréis, podéis pedir al fabricante que os dé los datos, para luego a lo mejor transferirlos a una empresa de aftermarket, de mantenimiento de automóviles, ¿no? Imaginemos una granja agrícola, ¿no? Hay un tractor, será americano probablemente, de John Deere, hay un sistema un software de irrigación, hay otro que mide otras calidades del suelo, que están interconectados y que producen datos. Si se les pide a los fabricantes los datos que no utilizan y que no se pueden obtener solo desde el exterior, si no se piden y se abren la posibilidad de gestionar mejor esa empresa agrícola y competir, por tanto, mejor y tener más posibilidades de tener una presencia también competitiva global, son mayores, pero así sector a sector, sector a sector. Es decir, que eso también va a ser muy importante y eso hay que aterrizarlo ahora. Una de las cosas fundamentales que hay que hacer es seguir muy atentamente la implementación. Porque uno de los problemas que tienen todas las regulaciones europeas es que al final la implementación cada uno lo adapta a las necesidades que tiene su país y, la cosa se va transfigurando de tal manera que luego la armonización perseguida, en cierto sentido, no se obtiene porque son completamente, a veces incluso no son interoperables muchas de las decisiones o cómo se interpretan las decisiones que se utilizan. Es decir, estas cosas son importantes. Y luego ya, por último, y tomando como eje la industria, hay una tríada que a mí me parece que es fundamental. Los dos grandes factores, los enablers, los que facilitan el desarrollo de la industria, son la energía y la digitalización. La digitalización cada vez está más presente en el desarrollo energético también. Es decir, es imposible pensar que los objetivos del cambio climático los vamos a conseguir si no hay un desarrollo digital que impacte a los distintos, tecnologías que afectan entre ellas a las que están en el campo de la energía. De manera que, tomando la industria como eje, si al final lo tenemos como una de las grandes prioridades, porque luego está la seguridad, la defensa, en fin, todas esas cosas que son también prioritarias para esta próxima legislatura, pero tomando como eje la industria,
esos dos vectores que les proporciona la energía y la digitalización van a ser fundamentales. Y bueno, yo diría que como conclusión, por ahí vamos a ir. Es muy importante, va a ser muy importante el Digital Network Act, que ya está el libro blanco, bueno, no le quieren decir white book, pero es white paper, con lo cual queda ahí, que parece que... Pero es muy interesante y es muy bueno, es el resultado del análisis de la consulta pública que hizo la Comisión precisamente para desarrollar todo esto en una regulación. Yo, si no, seguro que lo habéis leído, pero si no fuera así, no dejéis de hacerlo porque es extraordinariamente interesante. Como conclusión de eso, la conectividad va a volver a estar otra vez en el punto de mira y va a ser uno de los top regulaciones, vamos, uno de los aspectos que va a ser más importante y más inmediatos una vez que empiece la legislatura, de tal manera que vuelven a entrar en juego los operadores, vuelven a entrar en juego los problemas que hay ahí siempre de fondo entre plataformas y servicios de plataformas y tal, pero que yo creo que en esta ocasión va a ir habiendo, sinceramente, ya lo veremos, va a ir habiendo un desarrollo mucho más fácil, hasta en el tema de la financiación de las redes, porque se está optando por explorar cosas distintas y los propios sector de los operadores de telecomunicaciones están contemplándose a sí mismos como proveedores de servicios en un sentido mucho más amplio. Y hay muchas cosas, no vamos a hablar de la virtualización de las redes, de la importancia que eso tiene, y, en fin, pero hay mucho nuevo en lo que hay que sumergirse porque va a ir teniendo mucho impacto, no ya legislativo, el impacto legislativo lo tiene que tener si realmente es una necesidad. Y luego hay que aligerar. Lo último que digo. Ayer salíamos de dos reuniones de plenario en Bruselas, una el miércoles por la tarde y otra el jueves por la mañana. No os podéis imaginar en un barrido, ¿sabes? Esto, el final, que se vota todo lo que quedaba pendiente y tal, aunque tenemos todavía un plenario en Estrasburgo. Fue impresionante la cantidad de dosieres, en muy buena medida legislativos, que votamos. De eso que te impacta a ti mismo, porque eso que estamos acostumbrados. Cuando salía a un colega mío yo le decía, bueno, pero es que salimos de aquí sepultados, con esa sensación de estar sepultados por este número infinito de regulaciones sobre temas tan diversos que hemos votado, ¿no? Era una sensación casi física, ¿no?, de verte como sepultada. Bueno, pues ya está, aquí me quedo. Bueno, no sé si nos... No sé si nos queda tiempo. El Pilar sí nos queda mucho. Pero no, yo no quiero añadir mucho más. A la pregunta que nos hacías de cómo vemos Europa, ¿no?, frente a China y Estados Unidos, yo creo que Pilar lo ha dicho muy bien. Estados Unidos creo que tiene que ser un socio y en tecnología, pues a través del Consejo de Comercio y Tecnología así lo estamos tratando. La inteligencia artificial necesitamos tener un código de conducta global y necesitamos pues hacerlo primero con aquellos socios afines. China es diferente, porque China, como decía el otro día nuestra comisaria, China es un socio, es un competidor económico, pero es un rival sistémico, y lo que estamos viendo ahora es que China no actúa siempre con unas condiciones muy limpias, y de hecho, bueno, pues ya habéis visto que a raíz de lo que ha pasado con el coche eléctrico se han abierto ya investigaciones antidumping, y creo que la semana pasada pues lo vemos hacer ahora ya con las turbinas eólicas. Nos echó del mercado con los paneles solares, nos está echando del mercado con los coches eléctricos y ahora pues con las turbinas eólicas. Por tanto, tenemos que contemplar a China de una forma diferente que no es el caso de Estados Unidos. Y por ser muy breve ya, ¿qué nos queda para la próxima legislatura? Ya yo creo que lo ha dicho Pilar. Reforzar también algo que han dicho antes. Yo creo que también uno de las barreras que tenemos en Europa, necesitamos atraer talento. O sea, tenemos un gran problema de capacidades. Este reto que nos hemos marcado de tener el 20 millones de
de graduados TIC o de especialistas TIC, estamos muy lejos y hoy en día la búsqueda de personas capacitadas es una gran barrera para las empresas, para las pymes, y aquí tenemos que hacer algo a nivel europeo porque realmente estamos incluso compitiendo entre nuestros Estados miembros, estamos compitiendo por estas capacidades y no tenemos, por ejemplo, una política de stock options común, no tenemos una política para atraer a personas de terceros países, no tenemos una forma de cualificaciones, ¿no? y al final pues nuestro venture capital estamos como estamos. Entonces, yo creo que hay que reforzar mucho y plantearnos una política industrial donde realmente también podamos atraer este talento, y sin este talento, y es lo mismo que sin conectividad, Europa no va a poder seguir el ritmo. Yo creo que es importante que tengamos a nivel europeo que realmente hagamos esto. Y lo dejo aquí para que poder también, si queréis, hacer preguntas del público. Falta Ollane. Tienes la última palabra. Bueno, yo creo que mis compañeras han explicado perfectamente, ¿no?, cuál es la situación europea en este caso con respecto a China y Estados Unidos, y ya conocemos, bueno, pues en qué sectores o ámbitos tecnológicos además están más fuertes cada una de ellas, pero sí quiero quizás apuntar o reforzar, ¿no?, una idea de las que mencionaba Pilar con respecto a la necesidad de, y ahí es donde creo que podemos diferenciarnos. Además, alinear lo que tiene que ver con los retos que tenemos en ambas transformaciones, ¿no?, el de la sostenibilidad y el energético y el digital. Entendiendo además es que la tecnología está, y es la tecnología para qué, ¿no?, y con qué objetivo la utilizo en este caso para conseguir otros. Y es lo que nos va a permitir ser más sostenibles, es lo que nos va a permitir ser más competitivos y competitivas, y es lo que nos va a permitir seguir teniendo un rol en este mundo como Europa. Y hacerlo, en este caso, atendiendo a los distintos retos. El de la brecha digital que mencionábamos al principio, en este caso, o sea, cómo hacemos todo esto sin dejar a nadie atrás. Y dejar a nadie atrás es no dejar a personas y no dejar a empresas. Esto va de todo, de todos y de todas. Y cómo en este caso aprovechamos las oportunidades que tenemos en innovación y en emprendimiento, y lo hacemos combinando regulación y estándares, protección de datos y privacidad, y educación y capacitación digital. Y en este caso, Susana apuntaba el talento, y yo es una línea que comparto totalmente, ¿no?, porque además es que los avances tecnológicos y digitales ha hecho que en estos momentos tengamos a personas y jóvenes, sobre todo, que tienen otro tipo de valores y que les mueven otras cosas en el ámbito del mercado laboral y profesional, que pueden estar trabajando para empresas estadounidenses o chinas, y que lo hacen prácticamente desde sus hogares, viajando muchísimo menos de lo que lo hacían antes. Que en ese sentido también ha cambiado mucho las formas de trabajo, y es algo que como Europa tenemos que tener en cuenta y tenemos que afrontar. Y luego yo también quiero hacer un apunte de cara al futuro, ¿no?, porque hablamos mucho de China y de Estados Unidos, y yo creo que tenemos que mantener un ojo en la India de cara al futuro. Yo creo que a los políticos y a las políticas también se nos exige que tengamos un poco de proyección y que seamos capaces de anticipar determinados escenarios, y creo que Europa tiene que mantener en este caso un ojo a cuáles son las tendencias, la evolución y qué es lo que está ocurriendo en la India, y cómo puede afectar también todo eso a los mercados y a la economía, y en este caso al mercado único digital. Así que muchísimas gracias de nuevo por habernos dado la oportunidad, y yo creo que estamos ya casi en tiempo de preguntas y respuestas. No, pues muchas gracias a vosotras. Víctor, la gente no se lo va a creer, pero hemos cumplido con el tiempo. Habéis cumplido con el tiempo, A las 11:15 faltan 2 minutos, así que incluso vamos a dar 2 minutos más para las preguntas del público. Las compañeras tienen micrófonos, por aquí allá hay una, y la segunda allí, y luego estas 2 aquí, de momento cogemos estas 4, luego seguimos, ¿vale? Bueno, muchas gracias, César, y a todos por esas intervenciones súper interesantes. Christoph Steck de Amazon. Quería preguntar, porque creo que, y realmente me alegro con alegría que estamos todos de acuerdo, que hemos arreglado muchísimo en Europa, hemos hecho muy importantes cosas que hacían falta, y ahora toca a lo mejor usar la tecnología también para mejorar Europa, ¿no? Y esto es un aspecto, creo que para los próximos 5 o incluso 10 años va a ser el aspecto más fundamental. El árbitro no gana el partido, has dicho tú, Susana, y eso es como una imagen muy bonita, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ganar este partido? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué está en nuestras propias manos? Y quería volver a un comentario tuyo, César, del mercado único.
Porque una de las diferencias es que no tenemos el mercado único todavía en Europa. Ya sabemos que tenemos el aniversario, 30 años, pero faltan muchas cosas por hacer. No tenemos el mercado único con Estados Unidos, ni de China, ni de la India. Entonces, esto es una ocasión, creo, porque está en nuestras propias manos. Eso no depende de ningún otro actor político fuera de la Unión Europea, no depende de la geopolítica, no depende de nada, depende de nosotros. Y creo que el gobierno español dijo muy correctamente durante su presidencia que la mejor manera de hacer Europa autónomo y relevante es básicamente generar más competitividad, más productividad y ser en general más fuerte económicamente. Entonces mi pregunta sería, si podéis elegir una iniciativa para los próximos 5 años que la Comisión tiene que hacer, o las instituciones europeas tienen que hacer para hacer Europa más fuerte económicamente, para que el tejido industrial europeo realmente aproveche la digitalización, la tecnología para ser más productivo y más competitivo, ¿qué sería esta? Gracias. Si os parece, cogemos 3 preguntas para dar más oportunidades. Entonces, había por ahí otras 2 manos levantadas aquí y luego ya vamos hacia atrás. Muchas gracias a todos. Yo trabajo en una empresa, en una pyme madrileña, capital 100% español. Hacemos inteligencia artificial y nos encontramos todos los días con el gran reto que ha señalado Pilar y Susana también lo han mencionado, que es los datos, la privacidad de los datos. Nosotros tenemos una desventaja competitiva grandísima en España, en Europa, si nos comparamos con otras empresas tecnológicas de Estados Unidos, por ejemplo, porque la regulación y la protección del dato no tiene nada que ver. Yo, para trabajar los datos de mis empresas clientes, tengo que hacer una anonimización, tengo que hacer un tratamiento y, lógicamente, eso hace que no todos estemos bajo las mismas reglas de juego, no somos players iguales y eso evidentemente va rebajando la competitividad nuestra, incrementa mucho los costes porque lógicamente los tiempos, el tratamiento, todo lo que podemos hacer y toda la aplicabilidad de la inteligencia artificial que podemos hacer cuando aplicamos datos, ya no voy a hablar del computer vision ni el procesamiento del lenguaje natural en el cual también trabajamos, nos encontramos todos los días con una cantidad de problemas impresionantes. ¿Va a haber algo en cuanto a la regulación que permita una colaboración público-privada en cuanto al tratamiento de ciertos datos para el beneficio al final de la comunidad, de la sociedad, por ejemplo, si queremos hacer una transferencia de datos para construir soluciones de inteligencia artificial enfocados a todo lo que puede ser el tratamiento de datos médicos para mejoras y aplicabilidad de inteligencia artificial y de estas tecnologías que luego puedan revertir y tener un impacto real en la sociedad, en los pacientes, ¿va a haber algún tipo de colaboración público-privada y que no continuemos trabajando como silos de datos para poder impulsar al final proyectos macro? Perdona, yo creo que es que hay muchas preguntas. Sí, yo creo que está clara la pregunta para. Hola, buenos días. Mi nombre es Julián Seseña. Muy breve, solamente para ver si les consigo provocar, ¿no? Es decir, creo que lo ha dicho las eurodiputadas anteriormente, que estaban abrumados con la regulación. Imagínense el regulado. Increíble. Imposible, ¿no? ¿No cree usted que en el futuro deben hacer más fomento de, más que encajonamiento de? Es decir, pensar mucho más en políticas obviamente armonizadas y que den directrices, pero no tanto regulación. Es decir, es que España es un país de pymes. ¿Dónde van a buscar el talento? Si está aquí. Ustedes han visto que los presidentes americanos, norteamericanos, hayan dicho vamos a crear Amazon, vamos a crear Facebook, vamos a crear IBM, vamos a crear Microsoft. No. Fueron pymes. Y aquí las tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? Superar el ciclo de la muerte después de que una idea no llega a convertirse en el mercado y no se la apoya suficientemente con una visión global, ¿no? Entonces, quizás
Eso es lo que les pediríamos, y ya corto. No sé si les he provocado, pues si están tenéis de ahí acuerdo, ¿no? 3 reflexiones. No tengo el micro. Lo de decir una medida que pudiera... yo, sinceramente, no tengo la capacidad de elegir una, o sea, salvo hacerlo un poquito pues, por aquello de que hay que decir algo y dices esta, sabiendo de que hay otras 20 muy similares y tan importantes, ¿no? Yo creo que la una es la idea, la una es la conciencia, la una es la visión. Eso es lo que debe ser esa una, realmente. Y si se tiene la conciencia de lo que se necesita, entre otras cosas, el tema regulatorio que hemos hablado, y se tiene la visión de quiénes son dónde están los ejes tractores y la industria como el principal, y si se tiene la visión de que hay que hacer un desarrollo del talento, de los skills, porque sí, hay gente que tiene mucho talento, pero las universidades españolas no están entre precisamente las 200 primeras de ningún ranking de ningún sitio. Entonces, todo eso va afectando lo de Estados Unidos, y ya enlazo un poco con la pregunta última, lo que ha pasado en Estados Unidos y el desarrollo que ha habido en Estados Unidos obedece a muchas más cosas. No obedece solamente, que también yo creo que si estás muy limitado por mucha regulación, pues claro, no te queda aire para otras cosas, pero hay muchas más cosas. O sea, para comparar por qué ha pasado lo que ha pasado en Estados Unidos y por qué se han desarrollado allí todas estas empresas digitales, etcétera, y no en Europa, son muchas cosas, pero desde luego hay que prestar mucha atención a los temas regulatorios, regulación la que se necesite. Y para eso hace falta estudios de impacto muy bien hechos, que descarten si hace falta, no hace falta, en qué hace falta, etcétera. Y luego hace falta un seguimiento de la implementación, porque si no hay un seguimiento muy estricto de la implementación, no se sabe para qué ha valido lo que estás haciendo realmente y que hay que corregir. Yo creo que eso también se ha avanzado. Va a haber, yo creo, menos regulación en términos generales, va a haber mucho más seguimiento de la implementación y, por último, en materia de datos. El tema que tú has planteado es un tema recurrente en el sector precisamente de la investigación, además, en materia de salud. Yo recuerdo una reunión no hace mucho tiempo en Washington con 3 instituciones de investigación sobre temas de salud, una americana, otra alemana y otra me parece que era belga o francesa, y los 3 coincidían en el caso de la regulación de datos personales en Europa estaba generando muchísimos problemas. Los americanos lo decían cuando hacían proyectos de cooperación con industrias y con proyectos de investigación europeos, y los institutos estos europeos, que son grandes institutos públicos, lo decían también. Ahí hay un tema que ver, ahí hay un tema que estudiar, porque está la Ley General de Protección de Datos, el reglamento, pero luego lo de los datos industriales tienes que desgajarlo todo, mandarlo ahí, porque ahí salen personales y hay que mandarlo ahí, pero hay que darle una vuelta. Y eso que hace 2, 3, 4 años era imposible de plantear y parecía impensable, ya va germinando un poco más, y yo creo que no para acabar con ello, sino para mejorar lo que haya que mejorar, está creciendo esa opinión. Bueno, pues efectivamente no podemos elegir una, porque no podríamos, pero yo creo que aquí ha quedado el espíritu de dónde queremos ir, y sobre todo me parece fundamental, y va unido también a otra reflexión, a vuestras reflexiones, eliminar las barreras del mercado único. Yo creo que es lo que nos debe llevar toda la próxima legislatura. Esto de una ley fuera y otra, como siempre les acaban diciendo, ¿no? Una ley dentro y otra fuera, que nunca se ha hecho, pero es fundamental para las pymes, porque España es un país de pymes, Europa es un continente de pymes, y antes dabas el dato, ¿no?, de que solo el 8% de las pymes hoy en día hacen transacciones en más de un país, y nuestro gran potencial de Europa es el mercado único de 450 millones de potenciales consumidores. Por lo tanto, yo creo que
a eliminar burocracia, y estamos esperando el informe de Draghi, que en julio, ¿no? Creo que va a salir, y creo que esto va a ser fundamental. Eliminar burocracia, porque no podemos competir con Estados Unidos. La ley de reducción de la inflación no es una cuestión económica, es una cuestión de que tenemos unas barreras que nos hemos interpuesto nosotros. Y luego, respecto a los datos, y ahí precisamente los datos, antes decía, tenemos esta ley de gobernanza de datos, porque queremos aprovechar los datos en este mercado único que tenemos. Y hemos puesto ya la primera ley de datos que se acaba de aprobar y que yo he sido además reporter, es la ley de datos sanitarios. Hemos empezado, o sea, bajo el paraguas de la ley de datos, de la ley de gobernanza de datos, se han definido varios espacios de datos en Europa. Datos de movilidad, datos de salud. Hemos empezado por los datos más complicados de tratar, los datos de salud, y hemos aprobado ya, y acabamos los trílogos hace muy poquito, la primera ley de datos sanitarios de Europa. Es decir, tenemos 450 millones de historias clínicas que, anonimizadas y respetando la privacidad de datos, se pueden poner para la investigación, porque el GDPR no funciona. O sea, es una cosa desarmonizada, y realmente, si estos datos que se van a empezar a implementar, es complejo, ya está aprobado, pues conseguimos ponerlos para la investigación, para las políticas públicas, Europa, aquí tendríamos una gran ventaja competitiva. Hemos perdido los datos personales, los datos industriales y todo el resto de datos son los que nos pueden hacer a Europa, bueno, pues darnos una ventaja competitiva en esta carrera en la que vamos detrás. Como decía antes, lo hacemos a nuestra manera, pero sí que tenemos el potencial del mercado único. ¿Oyen algo que añadir? No sé si me oyes. Sí, creo que tenemos que quitar algunos micrófonos, si no os importa. Ahora, ¿algo que añadir, Oyene? Sí, no, yo simplemente quizás eso, ¿no? Pues exactamente, es muy difícil elegir una, pero quizás sí que creo que podemos decir, ¿no?, qué es lo que no debiera suceder de nuevo. Y no debiera suceder en ámbito como el digital, por ejemplo, algo como lo que nos ha sucedido en la PAC, ¿no? Que hemos tenido que ver tractoradas por toda Europa y por el Estado español y nosotros aquí en Euskadi, y luego quizás empezar a repensar y a recular. Entonces, en ese sentido, esas evaluaciones de regulaciones, esos estudios de impacto y esa conversación continua. Y quizás aquí también, porque vengo de política local en el ámbito de la participación ciudadana, es que creo que una vez que se regula, las conversaciones continuas con los agentes, con los stakeholders, más allá de cómo se despliega la normativa posteriormente cada uno de los estados, es fundamental. Y para evitar riesgos también, ¿no?, como los que apuntaba, creo que era la segunda compañera que lanzaba una de las preguntas, ¿no? Yo también a veces digo, ojo, ¿cuántas trabas ponemos pues, a la administración pública y las que nos ponemos a veces en Europa para determinadas cuestiones en el ámbito de los datos? Pero qué fácil luego, ¿no?, regalo mis datos para un aplicativo que me va a sacar una foto graciosa y la quiero subir a una red social, ¿no? Entonces, esos equilibrios para que no suceda, como ha ocurrido en otros sectores, en el que ahoguemos a los sectores y a las empresas europeas, en este caso, y podamos inundar el mercado de productos que no están o que tienen mayores posibilidades porque no les afecta esa normativa o porque están consiguiendo esquivarla de unas otras formas, es algo que tenemos que tener en cuenta en el ámbito y en el mercado único digital, y que debemos aprender, en este caso, de la experiencia que tenemos muy reciente y que conocemos todos y todas. Muchas gracias. Creo que Pilar tiene que salir corriendo, así que nos vais a disculpar, Susana también, nos vais a disculpar las preguntas que quedaban pendientes. La intentaremos hacer llegar de todas formas y la recogeremos en Digitales y a Digital también para intentar por lo menos darles respuesta. Muchísimas gracias a las tres. Víctor, no sé si quieres añadir algo. Fantástico. Pues tampoco tenemos mucho tiempo para conclusiones. Yo agradeceros de verdad este tiempo que nos habéis dedicado, quedarnos mucho con el reto de la implementación de la regulación ahora para hacer competitivo Europa, y en esa parte de que no solo es la transición digital y sostenible, también industrial, y vamos a por ello. Muchísimas gracias y gracias por vuestro trabajo, de verdad. A las tres. Muchísimas gracias.